para que sea más eficiente Claro. la circulación, por ejemplo. Sí. Esto estuvo pensado para que fuera flexible, para que fuera adaptable a las distintas necesidades de la institución a través del tiempo. Como tantas otras cosas, con el golpe de Estado de 1976, el proyecto se desfinanció y la construcción del edificio quedó trunca. Sí. O sea, fue un edificio que se empezó a construir en el 75 y a partir del 76, hasta la redemocratización, ese proyecto no continuó. O sea, estamos hablando de un hospital que realmente costó un montón llevarlo adelante, llevó un montón construirlo y que formó parte de un proyecto, de uno de los proyectos del gobierno de Raúl Alfonsín, retomar la construcción de este edificio y retomar el proyecto del Hospital Garrahan. Sí. No, perdón, nada, no. Seguí, Euge, tranqui. No, bueno, ya en el 83, o sea, fue muy rápidamente el ministro de Salud y Acción Social, Aldo Neri, tomó a cargo el proyecto de no solo de la construcción del edificio, sino de empezar a pensar cómo se iba a financiar. Y se generó por decreto en el 83, una forma de financiamiento, se creó la SAMIC, que lo voy a leer las siglas para no equivocarme, Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad. Bien. ¿Esto qué significa? Bueno, el arco institucional organizativo del SAMIC lo que planteaba era que este hospital y otros hospitales de alta complejidad que se pudieran construir en el futuro iban a tener una financiación que estuviera, un presupuesto que estuviera formado de diferentes patas. El 80% en el caso del Garrahan está financiado, hay un 80% que es 80% Nación, 20% Ciudad de Buenos Aires. Eso se estableció incluso desde antes de la reforma del 94, en el 83, cuando era solamente la Ciudad de Buenos Aires, capital federal, y hay un 20% que es autogestivo. Sí. En eso consiste este sistema organizativo de financiamiento de la institución. ¿Para qué? Bueno, en principio para que dentro de lo que es la dirección del hospital no solamente haya miembros de Nación y miembros de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también haya miembros elegidos dentro del hospital que tengan que ver con el funcionamiento del hospital. Que pueda ser flexible respecto de lo autogestivo, respecto del personal que se contrata, respecto de la orientación de las obras si hubiera que hacerlo. Y esa autogestión puede recibir, por ejemplo, financiamiento privado, financiamiento de fundaciones. Incluso hay algo que se empezó a hacer. Ustedes calculo que alguna vez habrán juntado tapitas para el Garrahan. Sí, ya, histórico. Bueno, las tapitas del Garrahan, que últimamente yo lo he escuchado incluso en algunos medios, usado como un símbolo de que siempre el Garrahan estuvo mal y había que juntar tapitas. Bueno, en realidad eso forma parte de un segundo proyecto que tiene que ver con el cuidado ambiental desde la Fundación Garrahan, que sí tiene que ver con recaudar fondos, pero que es esencial en el financiamiento o en las distintas formas de financiamiento que tiene la institución. Digo, hay aportes del Estado, el 80% del financiamiento del Garrahan es un financiamiento estatal, 80 Nación, 20 la Ciudad de Buenos Aires, pero ese 20% autogestivo está incluido en eso, que empezó con un proyecto de reciclado de papel en 1993, empezó siendo un proyecto el primer proyecto ambientalista que tuvo el Garrahan fue el reciclado de papel, y un segundo proyecto que se inició en el 96 era el reciclado de tapitas, de tapas de plástico, de cuestiones plásticas. ¿Para qué se usa eso? Bueno, si ustedes hoy, por ejemplo, entran Fundación Garrahan Tienda, hay un montón de productos que se venden. ¿Hecho con las tapitas? Hechos con las tapitas. Hay, por ejemplo, baldes con palas y alguna otra cosa más de productos de limpieza. Yo le compré una vez a mi hijo un patapata, de esos que usan los nenes de plástico para jugar, que eran como un autito con rueditas, todo de plástico, hecho con tapitas recicladas. Mirá. Y también tienen, por ejemplo, cosas de librería, tienen lapiceras, que la parte plástica
Unas agendas fantásticas estoy viendo. Unas agendas hermosas que a veces incluyen material de las tapitas y que incluyen papel reciclado. Digo, tienen todo un proyecto que tiene que ver con el ambientalismo, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, que tienen que ver con el reciclado y que tienen que ver con una estrategia más de esa parte del financiamiento de la institución que es autogestiva. Me parece que está bueno conocer esto porque a veces se asocia, ay, el Garrahan siempre estuvo mal porque había que juntar tapitas para financiarlo. Bueno, no. Claro, el 80% del financiamiento es estatal. Se quiere instalar esa idea de que, claro, como siempre juntaron tapitas es porque siempre tuvieron problemas, entonces no se vengan a quejar ahora. No se vengan a quejar ahora, claro. Si así siempre juntamos tapitas. Bueno, en realidad el juntar tapitas es un acto solidario. Claro. Por supuesto, pero no solamente es un acto solidario, digo, es la estrategia que encontró la Fundación Garrahan de pedirle a la comunidad a nivel nacional que juntara tapitas justamente para que ellos pudieran impulsar de alguna manera esta parte del proyecto de autogestión que se nutre también de muchos otros aportes y que no tienen que ver solamente con la solidaridad o con sostener una situación precaria, sino tienen que ver con algo que es inherente desde el momento en el que durante el gobierno de Alfonsín se pensó en concretar, porque de hecho se inauguró en 1987, el 25 de agosto, el Hospital Garrahan, como una forma de financiamiento. Eso está desde el inicio, o sea, nunca se pensó en otra cosa. Que se juntan tapitas, se ha juntado papel para reciclar y que también se reciben aportes privados, pero que eso no tiene que ver ni con la caridad ni con una situación de precariedad desde siempre, sino que es intrínseco a la forma en la que se pensó el financiamiento del hospital. Y como además debe tener miles de otras acciones que forman parte de la fundación de que tal vez no conozcamos. Absolutamente, porque se ofrecen cursos, hay un montón de... Es un hospital escuela, pero además ofrecen cursos, maestrías, distintos seminarios. Digo, hay un montón de acciones que lleva adelante la Fundación en términos de docencia, en términos de difusión. Por supuesto, la mayoría de esas acciones tienen que ver con lo que es inherente al Hospital Garrahan, que tiene que ver con alimentación, con cuidado de la salud de las infancias, con distintas formas. Hay libritos educativos, distintas cuestiones que tienen que ver con lo que hace a la salud y la crianza de infancias saludables y felices. Claro. Entonces, tiene que ver, eso me parecía importante como dejarlo claro y poner un puntito ahí, porque, insisto, se ha hecho mucho hincapié en el tema de las tapitas, como si el Garrahan siempre hubiera sido un desastre en términos de financiamiento. Empezó con un personal total de 600 personas, entre médicos y médicas, personal administrativo, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, y con total eran 600. Esa planta fue creciendo, por supuesto, conforme fue creciendo el hospital. Y hay algo que es re interesante porque muchas veces se habla de... que tomó el modelo de Ramón Carrillo, en el sentido de, Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Argentina, que tenía un proyecto como centralizado, donde el Estado organizaba un sistema nacional de salud, que después eso, se fue modificando, porque la salud se descentralizó. Digo, en general, si bien coincide en el proyecto de Carrillo en el entender la salud pública como un derecho, y ese fue el espíritu desde siempre. En el momento de la inauguración Alfonsín dio un discurso en el que decía que si la inversión en gasto militar era mayor que la inversión en salud, estábamos en un problema, que había que invertir en salud y entendiendo la salud como un derecho que tenía que garantizar el Estado, como un derecho social que tenía que garantizar el Estado. Esa fue como la premisa principal. En eso hay una coincidencia con el modelo de Carrillo, pero el Garrahan es un hospital muy excepcional porque fue uno de los hospitales que no pasó a formar parte de... la descentralización tecnocrática de lo que fueron los 80 y las políticas en general durante los 80 y que se acentuaron después durante los 90. Es un hospital que siguió teniendo financiamiento nacional
y que también se vio permeado por la superposición que hay en el sistema de salud de la Argentina, que es un poco público, un poco privado, un poco nacional, un poco mixto. provincial, un poco municipal. Hay como un entramado que es muy complejo y que no se limita a un sistema nacional que se ramifica y se descentraliza y se organiza de esa forma, como era el sistema que había pensado Carrillo. Barto, vos tenías... No, lo único que tengo para decir es que entré a la tienda y me enamoré de unos lápices. Así que si alguien quiere compartir, el envío, hay unos ecolápices preciosos. Con lápices, muy bien, Bueno, muy bien. Porque se llaman así. Lápices de todo tipo, lápices negros, lápices de color. Vilos de unos colores. cuadernos. Ay, sí, vilos de color. Y vi también Yo los no bloquecitos. sabía. Lo voy a comprar a Martina. Y voy a hacer, les juro, voy a hacer A en ver. este momento A ver, un mostrá. unboxing. No, me a vuelvo- vivo. ¡No! Me vuelvo loco, Ay, no. si me decías me compraba los lápices. No, mirá. ¿Qué compraste? Te llegan así. Con la este bolsa papel ecológica es también. Esta bolsita Sí. es biodegradable, exactamente, se puede plantar. Miren lo que es esto. Esto es un cuadernito. Tapa de plástico, linda la tapa. hecho con tapitas. Sí. Y viene, así es un cuadernito, Che, papel qué reciclado, lindo. es un poquito más oscurito que los demás. Muy lindo. Pero tienen unas cosas preciosas. Sí. Entren en la tienda porque realmente vale la pena. Da lo mismo comprarse una agenda en la librería que comprársela a la Fundación Garrahan. Si usan agendas, si usan cuadernos, si usan lapicitos, lapiceras, todo lo que es librería es un sueño. Es Che, muy hermoso, y realmente. juguetes compraste, dijiste. Porque vi unos bloques que me gustaron. Compré juguetes, los bloques están buenísimos, vienen en unas cajitas así Sí, de las vi. plástico divinas. Realmente vale la pena. Me interesa hacer un punto en los logros del Garrahan a nivel asistencial, porque a veces parece, bueno, sí, van los chicos que están muy enfermos y Sí. a veces como pongámonos un poco eficientistas. Sí. Estos son datos del 2023 del Ministerio de Salud tomados de la memoria anual del Hospital Garrahan, de la Fundación Garrahan. Más de 433.000 consultas ambulatorias por año. Wow. Más de 75.000 atenciones por guardia, de las cuales el 30% son de alta complejidad. O sea, realmente Terrible. atienden gente que necesita ser atendida en ese lugar y no en otro. Más de 12.000 internaciones anuales. 1.300 cirugías cardiovasculares pediátricas realizadas entre 1990 y 2020, con una tasa de sobrevida superior al 90%. O sea, estamos hablando de nenes y nenas Sí. que quizás si no hubieran sido internados y operados en el Hospital Garrahan, quizás no habrían sobrevivido. Se hizo el primer trasplante cardíaco infantil exitoso de la Argentina en 1994 y es líder nacional en trasplantes de médula ósea en pediatría iniciados en 1993. Generó protocolos creados en el Garrahan para enfermedades específicas y no solamente, que generó además como protocolos que son escuela no solamente para planes nacionales de la Argentina, sino Sí. para proyectos de otros países y de otras instituciones a nivel mundial. Pero no solamente hacen tratamientos, se ocupan de cuidados paliativos de nenes, nenas, adolescentes que están en estado terminal y que acompañan a esas criaturas y a esas familias cuando no se puede hacer otra cosa. Hay rehabilitación, hay odontología hospitalaria, hay salud mental, hay seguimiento prolongado de los pacientes crónicos. Se creó un banco público de sangre de cordón umbilical que contienen más de 7.000 unidades almacenadas para tratamientos de alta complejidad. Han desarrollado técnicas de cirugía muy avanzadas y mínimamente invasivas, desarrollando cirugía robótica, neurocirugía avanzada. Han desarrollado todo un sistema de historias clínicas digitalizadas que hoy nos puede decir, ay, sí, sistema de historia clínica digitalizada, todo el mundo puede tener. Sí, bueno, pero en su está bien, momento, pero estamos hablando claro. desde la década del 90 Claro. existe eso. Sí, sí. Y lo han implementado a medida que fue avanzando la tecnología, incluso como son conscientes de que muchas veces es muy difícil para las familias de todo el país porque es un hospital de referencia a nivel nacional, es muy difícil para las familias llegar. Tienen todo un sistema de teleconsultas donde se hacen consultas virtuales o primeras consultas virtuales, Claro. donde los profesionales hacen evaluaciones que, bueno, indican si es realmente necesario el Que se traslado. transporte.
¿Hola? No, sí, ¿me Ah. escuchás? Sí, ahí te Ah, escucho. perfecto. No, Eh, no decía nada. Y hay algo que es re importante, que es la Casa Garrahan. La Casa Garrahan es una casa, es un lugar donde se alojan las familias cuando el paciente o la paciente no es de la ciudad de Buenos Aires o no vive cerca como para poder ir y volver. Ah, mirá, no La sabía eso. familia se aloja, es un lugar que tiene más de 3.000 metros cuadrados, donde tienen más de 100 plazas, seguro. Tenía el número por acá, pero no lo estoy encontrando. Pero es un lugar donde se alojan a las familias que necesitan permanecer ahí porque su hijo o su hija están haciendo un tratamiento en el hospital o tienen que ser operados en el hospital y no pueden sostener el costo de un alojamiento, Claro. pagando un hotel o pagando otro tipo de lugar para alojarse. Realmente hacen un trabajo muy integral y esa casa en parte se sostiene con las tapitas, con lo que podamos comprarle en la tienda, con el proyecto de reciclado de papel y con los aportes que se hace desde la autogestión, porque surgió a partir del proyecto autogestivo del hospital. Digo, desde 2023 realmente el recorte presupuestario no es un recorte de hoy, es un recorte desde fines de 2023 en adelante. El 2024 se congeló el presupuesto, la parte nacional del presupuesto del Hospital Garrahan, y eso tiene un impacto que no es, chicos, salgamos a comprar tapitas. Está buenísimo comprarles en la tienda porque ayuda un montón, Sí. pero no es solamente eso. Digo, Claro. hay un 80% del presupuesto del hospital, que es un hospital que se pensó desde sus orígenes para el tratamiento de enfermedades raras, para el tratamiento de enfermedades de alta complejidad, que sea un hospital pediátrico de excelencia, de referencia en la Argentina, y no solo de la Argentina, sino además a nivel, por lo menos de Sudamérica, es uno de los más importantes, y que requiere de financiamiento para todos los profesionales, las profesionales y para todo el personal que hace posible que ese lugar siga funcionando al día de hoy. Me parece re importante que tomemos conciencia Totalmente. de que es un lugar que no fue pensado hace tanto tiempo, que es hijo de la democracia. Realmente el Hospital Garrahan es hijo de la democracia y de la recuperación de la salud como un derecho social que debe ser preservado socialmente y financiado desde el Estado. Se pensó así. Fue parte de la recuperación institucional de la democracia. Fue el medio, la herramienta para que las infancias puedan ser atendidas en un lugar de excelencia, con profesionales de excelencia, donde se forman profesionales de excelencia, residentes que hacen sus especialidades, en distintas especialidades relacionadas con lo infantil. Y realmente creo que está buenísimo que podamos tener presente eso y que no nos vendan pescado podrido. Digo, es un lugar donde realmente se considera la salud como un derecho, donde personas que no pueden pagar la salud privada se atienden, pero es que no es solamente personas que no pueden pagar la salud privada, son personas que necesitan tratamientos de alta complejidad, tratamientos de excelencia. Ahí tenemos un lugar. Y si entendemos que la salud es un derecho, tenemos que estar dispuestos a financiarlas socialmente a través del Estado. Euge, querida, impresionante, como siempre. Te agradecemos por todo. Y bueno, ojalá que ya te tengamos acá en el piso para la próxima. Con La próxima estoy ahí. con Por agenda en la favor, mano. porque te Métanse extrañamos en la tus looks tienda aparte. de Garrahan. Sí, ¿sabés qué pasa? Que los lápices están 5 y el envío está 9. Hacemos. Pará. Y yo no le voy a regalar a Galperín 9 lucas. Pero claro, bueno, el problema es Galperín. Pero digo algo, si nos juntamos entre todos, buscamos una dirección y pagamos Rata. el envío entre todos, Mirá quién llega habla de en rata. 24 horas, literalmente hablando. Bueno, Bueno. Dale, El uno hagamos del otro, eso. así que nos la organizamos. No hay organización excusa, no hay al tiempo excusa, no hay y excusa. al precio de Galperín. Gracias, Euge, querida. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, Euge. Euge Jonis ahí.